aplauso al Señor. ¿Sabe qué tengo ganas ahora? De comer un helado. Bien. Dios les bendiga. Amén. 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 Es viernes, hermanos. Y mi cuerpo lo sabe, dice por allí. Pues adoramos al Señor. Queridos, este mensaje quisiera comenzar con algunas preguntas. Aunque el grueso de este mensaje está enfocado para jóvenes, pero creo que aquí hay muchos que se sienten jóvenes. Amén. Tienen la vitalidad de joven. Pero en realidad he estado pensando, y este mensaje abarca todas las generaciones, es transversal. Llega a todos. Así que espero que en este momento, querido hermano, me regale este tiempo valioso. Y no solo a mí, que se lo regale al Señor. Que pueda abrir su corazón, sus oídos y que su atención, por favor, esté en este mensaje. Porque creo que el Señor tiene algo para decirle. Dile al que está al lado, Dios tiene algo para decirte hoy en día. Dios tiene algo para decirte hoy en día. Amén. Quisiera hacer una pregunta entonces, y solamente quiero que levanten las manos. No me digan ni sí ni no. Ya solo me levantan las manos. Y si la respuesta es negativa, la deja abajo. ¿Ya? Si es positivo, te van a entrar la mano. Y la primera pregunta es, ¿cuántos son hijos de padres divorciados? Levanten su mano. Bien. ¿Cuántos de aquí, sus padres, no asisten a la iglesia? ¿Ya? Uno dice, bueno, no tengo mis papás. Pero puedo hacer la pregunta, ¿cuántos de aquí, aunque sus papás ya no estén vivos, iban a la iglesia? Levanten su mano. ¿Cuántos nunca fueron a su iglesia? Pero que no iban a la iglesia, aunque estén fallecidos. ¿Sí? Aunque estén fallecidos, ¿ya? Bien. ¿Cuántos de aquí discreparon, insisto que sus padres estén vivos muertos, discreparon con respecto a la conducta que tenían sus padres? Levanten la mano. ¿Ya? ¿Cuántos de aquí, aunque sus padres estén vivos estén muertos, son hijos de padres cristianos? Levanten su mano los que son hijos de padres cristianos. Ya, bien, somos padres. Bueno, queridos hermanos, a mí en lo particular me gusta hablar con hechos concretos, con estadísticas duras, donde podamos ver la realidad dentro de un panorama objetivo y no imaginativo, no caer en la subjetividad. Como dice mi pastor Willy, no caer en el supuse que pensé que, sino que hablar derechamente con datos concretos. Por eso es que quiero leer textualmente una noticia que da un reflejo del país que estamos heredando nosotros, o que hemos heredado, y que lo más probable vamos a heredar a la generación que viene. Esta noticia es un análisis del psiquiatra Rodrigo Paz, que hace un diagnóstico del país después de 40 años del golpe militar, o el pronunciamiento militar, como usted le quiera llamar. Y él le denominó esta entrevista con el siguiente título. Él le puso: Chile es un país brutalmente enfermo. Y esta noticia se publicó el martes 24 de septiembre del año 2013 por el diario electrónico Universidad de Chile. Y él, este análisis lo subdividió en 5 puntos. Y yo no voy a leer textualmente porque no quiero agregar nada a lo que este psiquiatra analizó con respecto a nuestra sociedad. Dice así, primer punto, número 1, dice: Chile es el país que tiene la tasa de depresión más alta del mundo. En la última encuesta nacional de salud se logró establecer que 2 de cada 10 chilenos presentaban síntomas depresivos como para provocar algún grado de incapacidad funcional. Si uno compara eso con la estadística internacional, el promedio en estudios similares hay 4 veces más prevalencia de síntomas depresivos en la población de chilenos adultos que en el resto de la población mundial. 2. En todos los países de la OCDE, el suicidio en niños y adolescentes o se mantiene estable o va en disminución. En Chile y Corea del Sur son los únicos países donde el suicidio en niños y adolescentes va en aumento. 3.
En la última encuesta de violencia aplicada por Adimar, 3 de cada 4 niños chilenos declaran que en su casa hay situaciones de violencia física o psicológica. Y de cada 10 niños chilenos reporta que uno de cada 10 niños chilenos, reporta que ha sido víctima de abuso sexual. 4. Chile es el país del mundo donde el consumo de alcohol o marihuana se inicia más precozmente. El promedio de inicio de consumo de alcohol y de marihuana o nicotina es a los 12 años, en circunstancias que en el mundo es entre los 14 y 15 años. De hecho, la tasa de adicción en niños y adolescentes son de las más altas del mundo. Y número 5, dice que cerca del 40% de la población de adolescentes consume alcohol en forma perniciosa para la salud. Cerca del 5% de la población de niños y adolescentes consume pasta base de forma adictiva y más o menos el 10% de la población consume marihuana también en forma perniciosa para la salud. Y luego él continúa siguiendo este análisis, donde él dice que también tenemos las tasas más altas del mundo en conducta de bullying, de maltrato de niños por otros niños. ¿Para qué hablar de las tasas de delincuencia infanto-juvenil? Somos el país con la mayor tasa de internación en cárceles del mundo. La tasa de institucionalización en hogares del Sename por situaciones de violencia intrafamiliar y otras también es la de las más altas del mundo. En Chile, las 2 causas principales de muerte entre jóvenes y adolescentes es muerte violenta, ya sea por suicidio o por homicidio. 1 de cada 3 santiaguinos se declara altamente estresado. En fin, tenemos una serie de indicaciones que muestran que estamos atravesando por una gravísima crisis de salud mental inédita en Occidente. Y quiero también complementar esta noticia con otro artículo un poco más actual. Este artículo que les voy a leer ahora es una noticia publicada el día 25 de octubre del año 2017 por el diario electrónico EMOL. Dice así: en la última década, la identificación de los chilenos con las religiones católica y evangélica se ha mantenido relativamente estable. También lo ha hecho el número de quienes se declaran ateos o agnósticos. Según reveló la encuesta nacional Bicentenario 2017, realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimar, según este estudio, el 59% de los chilenos se declara católico, cifra que alcanzamos 66% en el año 2007, mientras que un 17% dice ser evangélico. Ahí estamos nosotros. Solo un punto menos que hace una década. Donde sí se ha habido cambios en lo que los chilenos dicen sobre su fe es en los últimos 10 años, donde cayó de un 93 a un 77% la cifra de quienes afirman: yo creo en Dios y no tengo duda de ello. Ha crecido en cambio también el porcentaje que reconoce creer en algunos momentos sí en Dios y en otros momentos no. Ese porcentaje en chilenos ha crecido. Además, la participación en servicios religiosos, sin considerar funerales, bautizos y matrimonios, es baja. Según el sondeo, solo el 40% de los evangélicos y un 10% de los católicos lo hace al menos una vez por semana. O sea, hermano, usted está dentro de ese 40%, el poco porcentaje que somos de evangélicos que venimos a la iglesia. Asimismo, una fracción muy minoritaria, dice esta encuesta, de quienes dicen pertenecer a una de las 2 religiones tiene interés en transmitir a sus hijos estas creencias. Esta encuesta manifiesta que de ese porcentaje de cristianos, ya sea católico o evangélico, es muy mínima aquellos padres que quieren transmitir su fe cristiana a sus hijos. Por ejemplo, solo el 61% querría que se casen en un matrimonio religioso. Y solo un 31% preferiría que asistan a un colegio con orientación religiosa. ¿Por qué complementé estas 2 noticias? Porque una fue un análisis muy brutal que hace un psiquiatra con respecto a nuestro país. Y esa cifra se ha mantenido, incluso ha sido peor. Ha sido peor. Y esta otra encuesta de Adimar, donde realmente hace un análisis con respecto a la fe de los chilenos,
Claro, dice que se ha permanecido un porcentaje de cristianos. Pero qué terrible es saber que dentro de ese 17%, es el mínimo de aquellos que asisten a la iglesia regularmente. O sea, ese 17% que ya es bajo, imagínense, solo el 40% de ese 17% solamente viene y participa en la iglesia. O sea, se declaran cristianos, pero ni siquiera vienen a la iglesia. Ni siquiera vienen. Y este es el país que hemos heredado. Este es el país que tenemos. Un país con altos índices de drogadicción, de alcoholismo, de violencia, de pandillas. Este es el país que estamos heredando. ¿Será el mismo país que nosotros queremos heredar a las generaciones que vienen, querido hermano? Es una generación que no cree en Dios, que no cree en los milagros. Es una generación que no tiene fe. Es una generación, vivimos en una sociedad que no tiene fe, que no quiere creer en Dios. Y respecto a esto, un pensador que marcó el siglo XIX, se llama Friedrich Nietzsche, manifestó una siguiente frase. Él dijo: Dios está muerto. A raíz de toda esta evolución en el pensamiento del hombre, la razón humana, que simplemente necesitaba la razón para existir, no necesitaba a Dios. Este pensador dijo entonces: Dios está muerto. Y el hombre lo ha matado. A esta frase otro pensador le agrega otro más. Este se llama Fyodor Dostoyevsky. Y él dice entonces: si Dios no existe, está todo permitido. Si Dios no existe, entonces está todo permitido. Y es más, Nietzsche también agregó después que dada a esta muerte, entre comillas, moral e intelectual de Dios, porque el ser humano comenzó a dejar a Dios de lado, no lo necesitaba para vivir su vida, él dijo que el siglo XX, el siglo que venía, iba a ser uno de los más sangrientos. Y es así como tuvimos 2 guerras mundiales. La guerra de Vietnam, y un sinfín de otras más, la Guerra Fría, el armamentismo, la bomba nuclear. Dígame usted cómo si el siglo XX no fue sangriento. La guerra de los 6 días de Israel y muchas otras guerras más, conflictos bélicos, porque el ser humano dejó a Dios de lado. Y como dejó a Dios de lado, la maldad comenzó a aumentar. La maldad comenzó a aumentar, porque el hombre ya no quería nada con Dios. El hombre se creyó superior, que solamente necesitaba su intelecto para saber gobernar y vivir una vida en paz. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Bueno, una misma realidad, y ahora me pongo un poco más evangélico y más teológico, porque quiero hablar de un personaje que está en la Biblia, que vivió esta misma realidad, un joven llamado Ezequías. Su padre y muchos de sus antepasados no habían vivido de forma correcta, que honrara a Dios. La historia dice de Ezequías que su padre fue Acaz, rey de Israel, y que este padre, Acaz, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y cuando su padre muere, cuando muere Acaz, Ezequías a los 26 años asume el reinado de Israel. Su mundo estaba impregnado, hermanos, de idolatría, de paganismo, de deslealtades, de injusticias. La adoración en ese tiempo no era para Dios, sino para cualquier otro pseudo ídolo, por el cual el pueblo cada día más se iba empobreciendo espiritualmente. Y es así como dice el texto bíblico en 2 de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Dice: en el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Este rey, muy joven, tuvo una actitud distinta. Tuvo una actitud de no seguir el patrón de conducta de su padre. Y ahora, conociendo esta actitud que Ezequías tuvo, te pregunto a ti, ¿qué harás con respecto a la generación que heredaste? ¿Seguirás con la misma actitud caída de los antepasados? ¿Una actitud torcida que no quiere buscar a Dios? ¿Falta de fe? ¿Seguiremos alimentando a esta sociedad con más maldad que la que hicieron aquellos que nos antecedieron? Porque el texto bíblico es bien claro, y es como un estudio social que hace en Jueces capítulo 1, versículo 19, donde dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eso es lo que dice la palabra, casi haciendo un estudio social, como profetizando que si una generación es mala, la que viene va a ser aún peor. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Yo Presidente, donde hace un análisis de los 5 presidentes que hemos tenido en democracia: Elwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Y cuando está entrevistando a Lagos, el periodista que hizo el libro le pregunta cuál fue una de las presiones que tuvo en su gobierno. Y él dijo, como socialista: la presión más grande que tuve en mi gobierno es que me presionaban para poder legislar acerca del matrimonio homosexual. A lo que el periodista le pregunta entonces, ¿pero por qué usted entonces decidió no hacerlo? Y él dice: lo que pasa es que consideré que Chile no estaba preparado para eso. La generación de ese entonces no estaba preparada para soportar una legislación con respecto al matrimonio homosexual. Pero cuando asume Michelle Bachelet, la generación cambió. Vemos este estudio hecho realidad. La generación que vino, más torcida, mucho peor. Y hoy en día sigue siendo aún más. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cómo decidirás vivir tu vida? No importa los años que tengas. ¿Cómo decidirás vivir? ¿Cometerás los mismos errores que cometieron tus padres? ¿Le harás a tus hijos el mismo daño que te hicieron a ti? Por eso yo quiero y deseo examinar la actitud que tuvo Ezequías, porque cortó una línea de pecado, cortó una línea de idolatría, cortó una línea de falta de fe en Dios. Y él tuvo una actitud que es digna que nosotros podamos analizar hoy en día y que nos pueda motivar a tomar decisiones en nuestra vida. Porque él tenía una vida de adversidad, asumió un gobierno en adversidad, una sociedad corrompida, una sociedad inmoral. Por eso es que es necesario, hermano querido, que nosotros apostemos por Dios. Y así como Ezequías decidió por Dios, nosotros decidamos por Dios para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestra realidad, nuestra sociedad. Porque ya que es Dios el único que puede afectar tu presente para sanar tu pasado y afectar tu futuro. Por eso es que necesitas a Dios, repito, porque Él es el único que puede afectar tu presente para sanar tu pasado y cambiar tu futuro. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa la realidad que hayas heredado de tus antepasados, necesitas a Dios. Y la primera actitud que yo puedo ver es que Él asume responsablemente su vida. Por eso yo te digo a ti en esta primera actitud: asume responsablemente tu vida y toma las decisiones correctas. Repito, asume responsablemente tu vida y toma las decisiones correctas. Como decía Ezequías, fue un rey muy joven y no se dejó envolver por la sociedad lujuriosa, por la opulencia del gobierno que heredó de su padre. Fue un rey que no siguió viviendo en piloto automático. Muchos de hoy en día no asumen, hermano querido, el control de sus vidas. No asumen el control de su vida. Aunque sabemos que es Dios quien nos controla, pero no tienen control y dejan que la adversidad, que la sociedad, que lo que los rodea,
decidan por ellos, controlen sus vidas. Deja que las circunstancias le afecten su manera de vivir. Muchos sin escrúpulos hoy en día, por ejemplo, ven el divorcio como una opción. Como el divorcio hoy en día es tan común, ¿qué va a hacer? Otro matrimonio más divorciado. No es nada. Y eso mucho, y ese pensamiento, mi hermano, ha entrado en la iglesia. Viven en piloto automático. Como todos roban, yo robo. ¿Se ha fijado la justificación que tienen aquellas personas que no pagan el pasaje del Transantiago? Es que todos roban. Es que está muy caro, pero eso pasó por encima. Siguen en piloto automático y responsabilizan a otros, que es lo peor. Culpan a la generación anterior por sus malas conductas y no asumen su vida como corresponde. Hijos e hijas de padres divorciados se divorcian. Hijos e hijas de padres y madres violentos son violentos. Hijos e hijas de padres alcohólicos son alcohólicos. Hijos e hijas de padres mentirosos, avaros, materialistas, inmorales. ¿Quién dice amén? Están atentos, muy bien. Capaces de dañar al prójimo con tal de ganar, terminan cometiendo el mismo patrón de conducta y aún peor. Y aún peor. Y lo peor de todo, como decía adelante, es que esta generación o estas personas que viven así, que no toman el control de su vida, no asumen la responsabilidad de su vida, terminan culpando a otros por sus malas conductas. Como no asumen el control de su vida, no asumen sus errores, culpan a otros, culpan al país, al gobierno, a la sociedad, culpan al pastor, culpan a la iglesia, culpan a cualquiera, mira al lado y cúlpalo. Es tu culpa. ¿Están aquí, no es cierto? Estamos despiertos. Den un aplauso al Señor. Párense, pónganse en pie. Ya, muy bien, están atentos. Tu única vida, pero la vida que tú tienes es única. Amén. Y es tuya. Y siempre me ha gustado una frase, a veces puede ser cliché, pero dice la frase que Dios no tiene nietos. No tiene primos. ¿Dios qué tiene? Hijos. Más fuerte, ¿Dios qué tiene? Hijos. Porque tu vida es única. O sea, cuando tú llegues al cielo, Dios te va a preguntar por tu vida, no por la de tu papá. Padres, Dios te va a preguntar por tu vida, no por la de tus hijos. Sí, a lo mejor vas a cargar con la responsabilidad de que influenciaste sobre tus hijos. Pero al fin y al cabo, tu hijo es el que tiene que decidir también. Porque la salvación es personal. Es tu vida. Asume tu vida. No culpes a otros. Es que mi padre fue así, por eso yo soy así. No culpes a otros. Asume el control de tu vida. Y vívela para el Señor. Si algo bueno que Ezequías hace es asumir el control de su vida y no dejarse, como digo, influenciar por la opulencia del poder. Ezequías decide tomar el control y cortar el patrón conductual caído de la antigua generación. Vuelvo a tomar una anécdota del presidente Lago en este libro que hace. Cuando el periodista le pregunta, dígame, ¿qué es gobernar? Para usted, ¿qué significa gobernar? Y Ricardo Lago responde, para mí gobernar es decidir. Para mí gobernar es decidir. Eso es lo que responde. Y Frey también opina de la misma forma. A tal punto que él decía, prefería decidir, aunque se equivocara, a quedarse en blanco y no decidir nada. Gobernar es decidir. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Tomó el control de su vida, gobernó su vida junto al Señor y decidió. ¿Y qué decidió? Decidió cortar. Decidió cortar con toda la inmoralidad de su vida. Decidió cortar y no seguir como sus padres. Aunque sabemos que Dios, como digo, el que gobierna nuestras vidas, hermanos, es digno que así sea, que Dios controle nuestras vidas. Es lo más digno que puede ocurrirnos. Pero si quieres gobernar tu vida, si deseas tener el control de tu vida y no repetir las conductas que solo nos llevarán a ser una generación peor que la anterior, decide. Decide entonces. Decide. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser un espectador de la maldad? Corta el patrón de conducta y decide honrar a Dios con tu vida. Hónralo en todo lo que haces. Amén. ¿Sabes cómo el apóstol Pablo llamaba esto?
Él lo decía así: todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Amén. Eso significa honrar a Dios. Si decides estudiar, hazlo honrando a Dios. Si decides casarte, hazlo honrando a Dios. Si decides trabajar, hazlo honrando a Dios. Si eres padre, hazlo honrando a Dios. Si eres abuelo, hazlo honrando a Dios. Hacer todo para el Señor. Corta el patrón de conducta de una generación caída, inmoral, que no honra a Dios. Segunda actitud que veo: escoge a quién seguir. Escoge a quién seguir. Es interesante que cuando los reyes que ofendían a Dios con sus actos inmorales, el texto bíblico claramente menciona que siguieron el camino de sus padres. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió el camino de sus padres. Eso es lo que define el texto bíblico. Pero con Ezequías cambia. Porque como Ezequías elige honrar a Dios, el texto cambia la descripción y dice que sigue el camino de su padre David. Pero si yo leo el texto, su padre no fue David, fue Acaz. ¿Por qué el texto bíblico cambia? Porque David fue un antepasado de Ezequías. Pero Ezequías, lo que veo yo es que él escoge a quien seguir. Y al ver la conducta caída de su padre tan inmoral, él empieza a buscar en su libro genealógico y encuentra a David, un antepasado digno que honraba a Dios. Y él toma una decisión y escoge seguir la conducta de David. Por eso que el texto bíblico dice: anduvo como David su padre, recto ante los ojos del Señor, hizo lo que le agradaba a Dios. Y al igual que Ezequiel, hermano, nosotros debemos elegir cuál será nuestro ejemplo de conducta. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién le vas a copiar una conducta moral que honra a Dios? Puede ser el líder de tu iglesia, puede ser el baterista de tu iglesia, puede ser el pastor, un familiar. Pero lo que sí debes asegurar es que esa persona honre a Dios con toda su vida, o esté luchando por honrar a Dios. Que tú lo notes. Y a lo mejor usted me puede decir: pastor, pero no tengo a nadie, no veo a nadie. Puede ser que a lo mejor no haya nadie que siga. Pero déjame decirte otra cosa. Lo mejor que te puede pasar cuando estés en esa soledad de no poder seguir a nadie, no haya nadie digno de ser imitado, que honra a Dios, bueno, imita a Cristo. Amén. Imita a Jesús. Amén. Dice Efesios 5, del 1 al 2, la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Si quieres sanar tu pasado, cambia tu presente y afecta tu futuro. Acércate a Cristo y vive como Él vivió. Vive como Él vivió. Jesús, hermano, revolucionó su generación con una conducta que agradó en todo a Dios. Mientras algunos deseaban apedrear, Cristo mostró misericordia. Donde algunos no perdonaban, Él perdonó. Donde algunos no querían entrar, Él entró. Lo que algunos no querían tocar, Él abrazó. Fue un revolucionario de su época. Cortó el patrón conductual caído de una religión sin Dios, de una fe sin Dios. Él fue distinto. Sigue el camino de Cristo. Jesús es el mejor ejemplo que puedes elegir, ya que Él cada día te confrontará tu vida y te motivará a ser mejor. Amén. Cristo te motivará a ser mejor. Amén. Te motivará a amar lo que es difícil de amar. Te motivará a perdonar lo que es difícil de perdonar. Te motivará a dejar lo que es difícil de dejar. Ese es Cristo. Recuerdo cuando yo era más joven y estaba casado. Y supe que iba a tener un hijo varón. Y había tenido a Sofía. Y vino todo un conflicto en mi interior. Porque ustedes saben que mi papá me dejó. Y yo al que le digo papá al hombre que está ahí, que es mi abuelo. Pero yo le digo papá. Y en mi conciencia siempre he dicho papá a él. Pero en ese momento igual dije: ¿por qué Marco, que fue mi progenitor, me abandonó? Si yo al ver a Cristo fue que mi hijo primogénito hombre, ustedes saben que Pablo como hombre se identifica con su hijo hombre, varón. Con el amor que le siento a esta criatura. ¿Por qué me dejó?
Y yo al ver esta historia dije, yo no voy a ser igual. Yo voy a cortar ese patrón de conducta. Voy a seguir otro ejemplo. Yo decidí no seguir el ejemplo de mi padre, de mi antepasado, sino el ejemplo de otra persona. Es así también como me acerqué al pastor Willy, al ejemplo que yo tenía de una persona que honraba a Dios e iba insaciablemente a su casa. ¿Cierto, pastor? Otra vez viene para acá todavía. Marta, dile que no estoy. Pero ahí estaba, porque tenía hambre por Dios. Quería cambiar mi vida, quería cambiar mi generación. Hoy día mamá tuvo un conflicto, entre comillas, un conflicto con mi mamá. Porque en la cafetería queríamos poner un letrero. Y justo el caballero que nos puede poner un letrero se llama Luis Quiroga. Mire. Entonces mi mamá le dijo, Quiroga, no quiero nada con Quiroga. Como Marcos nos dejó, Quiroga, le dije, mamá, pero yo estoy cambiando el apellido. Porque yo decidí seguir a alguien, decidí seguir personas dignas de ejemplo, decidí buscar entre mis lazos personas que honraban a Dios. Y gloria a Dios porque las encontré. Y hoy en día mi fe también ha madurado y quiero seguir el ejemplo de Cristo. Amén. Comportarme como Cristo. Busca a quién seguir, hermano. Cambia tu realidad. Tercera actitud. Bota los ídolos y adora a Dios. Amén. Bota los ídolos y adora a Dios. Ezequías, después de asumir la responsabilidad de su vida y decidir elegir a Dios e imitar la conducta de Dios, Ezequías también decide quitar a todos los ídolos y así restaurar el culto y la adoración a Dios. Dice el texto bíblico que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nejustán. Este acto de Ezequías de asumir, seguir a Dios, también provocó que quitara y renunciara a todos los ídolos heredados por sus antiguos gobernantes. Y querido hermano, déjeme decirte que nosotros como generación también hemos heredado ídolos de la generación anterior. Por ejemplo, hay un ídolo muy conocido que se llama Colo Colo. Hay otro ídolo que se llama Universidad de Chile. Otro ídolo se llama Universidad Católica. Y también se reúnen los domingos. Solo que su lugar de reunión no se llama iglesia, sino que se llama estadio. Donde el pastor es el jefe de la sociedad anónima. Y las ofrendas y los diezmos se ven reflejados en el precio de las entradas. Y más encima tienen un coro que queda afónico de tanto cantar y adorar en ese lugar, en ese escenario. Eso es un ídolo que hoy día tenemos. Y mucha gente ha heredado ese ídolo llamado fútbol. Otro ídolo que hemos heredado es el dinero, la plata. La plata. ¿De qué te gusta la plata? Hermana, ¿ya que le gusta la plata? Hoy día le comentaba a mi esposa, estaba en el trabajo y ella, el sexto piso es un tribunal aparte que sigue causas de derechos humanos, violaciones a los derechos humanos. En eso baja un ex coronel del ejército que se llama Aquiles Bustamante, y don Aquiles se me acercó. Como yo trabajo en la puerta principal, conozco a todas estas personas, me dijo, ¿por qué no postulaste oficial? Eres cachado, tú me dijo, tenés buen porte, hablas bien. Todos hijos saben. Pero la cosa es que me dijo, al final, vive tu vida bien, me dijo. Yo estoy pasando este problema, tengo 3 causas judiciales, puede que salga condenado y lo más probable si me condenan es que vaya a morir en la cárcel. Pero viví mi vida bien y tú vives tu vida bien, chiquillo, me decía. Cabrón, bien cachado, tú me dijo, vive tu vida bien. Y yo en esa curiosidad le dije, ¿pero cómo vive su vida? Yo carreteé, tuve unos picolitas, pero era pololo, me dijo, tuve como 7 hijos, pero sabes que hoy día bueno, después me separé, pero mis hijos están bien. ¿Y qué son sus hijos? También le pregunté yo, no, mis hijos no están en Estados Unidos, tienen plata, uno es ingeniero, otro estudió medicina. Ay, qué bueno, ¿y dónde vive usted? Vivo en la Florida. Yo también vivo en la Florida, le dije a él. Oye, la Florida está muy buena, me dijo, mucha gente de clase media vive allá. De hecho, tengo un vecino que es médico y otro que es abogado, y tienen plata, y todo gira en la plata. ¿Por qué le digo? Porque este es un ídolo que nosotros hemos heredado. El amor al dinero.
Y cuando el psiquiatra que antiguamente le estaba comentando yo, que analizó el país después de 40 años del golpe militar, él decía que uno de los gatillantes para tener esta sociedad así fue el capitalismo, con relación al materialismo y en relación al amor al dinero. Porque fue la época de los 80 donde la mujer tuvo que salir a trabajar, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio la serie de los 80 o no? Sí. Cuando van a salir a trabajar, qué difícil fue, ¿no es cierto? Hay algunos que por necesidad sí lo tienen que hacer, pero eso provocó que mamá y papá ya no estén en casa. ¿Y los hijos dónde están? Con la nana, pero que tienen facilidad de tener nana, ¿no es cierto? O si no en el jardín, criándose solos. Niños más desesperados, niños... Hoy en día los índices de niños que van al psicólogo es grande. Es porque esta sociedad la hemos heredado con ídolos. Entonces, hermano, ¿qué voy yo con esto? Tenemos ídolos que hemos heredado nosotros. Y es importante que tú examines tu vida y puedas inclusive hablar con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué ídolos tengo yo? ¿Qué ídolos yo heredé de mis padres que no tengo? Y para esto quiero aclararte lo que significa un ídolo. Un ídolo, repito, es todo aquello que tiene el potencial para apartarte de Dios y desenfocar tu adoración. Nuevamente, un ídolo es todo aquello que tiene el potencial para apartarte de Dios y desenfocar tu adoración. Un ídolo inclusive puede ser una carrera universitaria. Muchos jóvenes que vienen a las iglesias dicen que el momento donde ellos se apartan de Dios es su proceso de los estudios universitarios. Y nosotros lo vimos muy cercano aquí con una niña de esta iglesia. El entrar a la universidad nos cambia. Al final, ese título, ese cartón, ese estudio, que no digo que sea malo, al final se transforma en un ídolo, porque terminan dándole más tiempo a eso que a Dios. Terminan adorando a eso en vez que a Dios. La generación de hoy, hermano, está llena de ídolos y no honra a Dios. Por eso es que lo que hizo Ezequías es trascendental, quitar los ídolos y adorar a Dios. Por eso es que tú anda a la presencia del Señor. Desintoxícate de los ídolos de esta generación. Desintoxícate de los ídolos que pudiste haber heredado de tus padres. Desintoxícate y sé muy prudente y sincero contigo mismo para reconocer que aún hay cosas que te desenfocan de Dios y te apartan. Puede ser el alcohol, puede ser el cigarro, puede ser la droga. Cada uno sabe qué cosas nos puede apartar de Dios. Cuarta actitud que él tuvo: pon tu esperanza en Dios. Dice el texto de Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué es importante, hermano? ¿Por qué es tan bueno traer este punto? Pon tu esperanza en Dios. Porque mi esposa y yo conversamos esto. Mi esposa es hija de padres separados. Yo soy hijo de padres separados. Podríamos repetir el patrón de conducta. Y crean ustedes que aunque nos ve con cara de niño bueno, nuestro primer año de matrimonio fue un tormento. Fue difícil. No fue fácil. Y créanme que pasó por nuestra mente la separación y el divorcio. Y repetir la misma conducta que nuestros padres. Gracias a Dios no lo hicimos. Digo gracias a Dios, no me creo superior, sino que reconozco humildemente que fue la gracia del Señor la que nos mantuvo. Tuvimos nuestros hijos. Y también quisimos cortar ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, y eso yo analizo con Stephanie. Insisto, aquí estaba mi abuelo que le digo papá, pero yo a mi papá que corresponde, al que me engendró, no lo conozco. Pero mis hijos sí conocen a su padre, que soy yo. Mis hijos no conocen a su abuelo que corresponde, conocen a su bisabuelo. Pero yo creo en esta conducta que elegimos con mi esposa a seguir, mis hijos, o los hijos de mis hijos iban a conocer a su abuelo, que soy yo. Hemos decidido hacer las cosas correctas con mi esposa. Por eso es que ha sido difícil para nosotros muchas veces.
El otro día veíamos el testimonio de una cantante de la iglesia Hillsong, y el que lo estaba entrevistando, que otro pastor le decía que se siente tener 13 generaciones anteriores de pastores. Mire, 13 generaciones de pastores. O sea, su bisabuelo, la abuela, tatarabuela, todos eran pastores, y ella pastora también. Y yo haciendo un poco de estudio, porque a veces también les pregunto a mis papás si los bisabuelos eran cristianos o no. Creo que somos el primer pastor de la familia. El primero. Y por parte de mi esposa andamos casi igual, ¿cierto, amor? Estamos cortando un patrón de conducta. Mis hijos se están criando con la conciencia cristiana, con amar a Dios, con amar a Cristo. Oramos en la noche cuando se acuesta, papito ora conmigo, oramos, leemos la Biblia. Mi esposa todas las mañanas le hace un devocional, Sofía está aprendiendo a hacer su devocional. Nos pregunta, papá, ¿cómo es escuchar a Dios? Esto es escuchar a Dios. Esas cosas yo no viví cuando pequeño, pero mis hijos sí lo están viviendo porque estamos cambiando. Yo quiero cambiar la sociedad, quiero cambiar mi generación, quiero heredar un mundo mejor a mis hijos. Amén. Y no importa la edad que tú tengas, todavía lo puedes hacer. Todavía lo puedes hacer. Ahora, lo que yo les digo también no es para que tengan odio de sus padres, porque a lo mejor no les mostraron el amor de Cristo. Lo que yo les digo no es para que tengan odio, porque si ustedes siguen el ejemplo de Cristo, Cristo perdonó. Porque ¿saben lo que sucede, hermano? Como heredamos una generación que no agrada a Dios, y como dice la palabra, mi pueblo por ignorancia peca, no saben. Es difícil porque muchas personas me preguntan, amigos, ¿qué harías tú si un día te encuentras con tu verdadero padre? Es un poco difícil, no sé lo que haría. Pero lo que sí me gustaría hacer sería perdonarlo. Y no porque se lo merezca o no, sino porque yo tengo a Cristo y quiero cambiar la vida, quiero cambiar la realidad. Y también puedo pensar de que ese hombre llamado Marco Quiroga Mancino no conocía a Dios. Yo sí lo conozco. Por lo cual no lo puedo culpar. Porque su ignorancia simplemente actuó en piloto automático. Como muchos hoy en día siguen actuando. Seamos como Ezequías, hermano. Toma la decisión correcta. Cambia la realidad de tu familia. Cambia la realidad. Decide vivir distinto. Decide honrar a Dios. Y no importa insiste la edad que tengas. Aún te quedan años para cambiar lo malo que pudiste haber hecho. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te damos gracias porque somos conscientes en la sociedad en donde estamos viviendo. Una sociedad corrompida, una sociedad caída, una sociedad que no tiene respeto, Señor, por ti, Señor, Padre eterno. Antiguamente podíamos ver cómo las personas respetaban todas las instituciones, respetaban lo que era, Señor, sagrado de cierta forma, pero más hoy en día no lo hacen. Vemos como mujeres, Señor, por poder, Padre, manifestar su opinión, van a una iglesia y rompen, Padre Celestial, todo lo que está ahí adentro. Vemos cómo, Señor, la sociedad hoy en día ni siquiera tiene respeto por las autoridades. Tampoco tiene respeto, Señor, por la iglesia. Y lo único que quieren hacer, Padre Celestial, es demostrar lo inútil que podemos ser. Eso es lo que piensa esta sociedad. Es una sociedad, Padre Celestial, donde cada vez los jóvenes son más violentos, los asaltos son más violentos, la delincuencia es más violenta, las cárceles cada día se llenan más de gente joven. ¿Y qué va a ser en nuestro país, Señor, en un futuro si nuestro país, Padre Celestial, se va envejeciendo? Creo yo, si no cambiamos, Dios eterno, si tú no nos hablas, si no nos ayudas, la generación que viene va a estar toda en la cárcel. Porque son pocos, Señor, más encima los que están haciendo hoy en día. Y la maldad sigue aumentando. La inmoralidad sigue aumentando, Padre. La mentira sigue aumentando. Personas dispuestas, Padre Celestial, a mentir. Dispuestas, Señor, Padre Celestial, a ser infiel. Se levantan con ganas de ser infiel en esta generación. Que ven, Padre Celestial, el engañar a su esposo o a su esposa como un atributo. No tienen temor de Dios.
Padres, Señor, que sin escrúpulo abandonan a sus hijos y no se hacen responsables. Padres que sin escrúpulos, Señor, deciden dejar y deshonrar el pacto que un día hicieron con su esposa por pensar de forma egoísta. Dios, cambia nuestra generación, sana nuestra tierra. Amén. Hazme consciente, Padre Celestial, y ayúdame a tomar las decisiones. Pon personas dignas de ser seguidas en mi camino. Yo quiero ser como tú, Jesús. Y en este momento también yo reconozco que he heredado ídolos de mis antepasados. Tengo amor por el dinero. Soy una persona materialista. Mi ídolo es el cigarro. Mi ídolo, Señor, es el alcohol. La droga es mi ídolo que me motiva. Padre Celestial, yo soy violento porque mi padre fue violento. Eso es un ídolo para mí porque me siento con placer cuando soy violento. Pero yo quiero cortar esos ídolos en el nombre de Jesús. Yo renuncio a esos ídolos y decido honrarte a ti, seguir tu ejemplo, adorarte, Padre Celestial. También, Padre bendito, yo renuncio a la religiosidad, al asistir a la iglesia simplemente por calmar mi conciencia, sin tener una relación contigo. Renuncio al ídolo de la religiosidad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en ti pongo mi esperanza. Aunque es difícil lo que estoy decidiendo hacer, porque voy a cambiar mi futuro, y voy a cambiar el futuro de mis hijos, y voy a cambiar la sociedad donde ellos van a vivir. Yo pongo mi esperanza en ti. Pongo mi esperanza en ti. Porque Hebreos capítulo 11, 10 dice, Señor, que muchos que tuvieron fe murieron inclusive sin ver aquello por lo cual vivieron. Y Padre Celestial, yo esa esperanza y esa fe tengo en ti. Pero que no vea el cambio en día, no me importa. Sé que un día vendrá el cambio, porque yo confío en ti, tú eres eterno, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Decido, Padre, educar a mis hijos en el amor del Señor, en el temor a Cristo, que honren, Padre Celestial, con sus bienes, que te honren, Padre, con su vida. Y Padre bendito, si mis hijos, Señor, están grandes, ya crecidos, cuando vengan a mí, quiero, Señor, que de mi boca salga un mensaje de esperanza, de aliento, un mensaje que te glorifique, un consejo, Señor, que busque honrar tu nombre. No me importa si mi hijo tiene 30 años, 50 años, si él viene a mí, yo le daré un consejo cristiano. Amén. Que te logre honrar a ti, porque sé, Padre, que no hay tiempo perdido. Padre Celestial, ahora soy abuelo y tengo nietos. También ayúdame para orar por ellos, para bendecirlos, para cortar un patrón de conducta. Y si mi nieto no tuvo a su padre porque lo dejó, yo seré un ejemplo de padre para él. Yo seré un ejemplo de madre. Porque voy a cortar, Señor, lo que le damos. En el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo. Llena a mis hermanos. Dale fuerzas. Dale fuerzas. Dale fuerzas. Si hay alguien, hermano querido, que le llegó este mensaje, quiere cambiar este patrón de conducta y quiere hacer un aporte en su generación y para lo que viene, dejar un mundo mejor, un mundo que teme a Dios, que honra a Dios, le pido que se ponga de pie en su lugar. Póngase de pie como un acto de valentía, como un acto de decisión. Señor eterno, gracias por mis hermanos que deciden, Padre Celestial, valientemente cortar, Padre Celestial, con todo el ataque que el diablo ha hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te doy. Bendice a mis hermanos, llénanos en el nombre de Jesús. Llénanos en el nombre de Jesús. Santo de Dios eterno. Y ahora, Señor, en este momento, derribamos los ídolos y decidimos adorarte solo a ti. Y te voy a cantar como un acto profético. Te voy a cantar, Señor, como un ejemplo de lo que está ocurriendo en mi corazón y en mi mente. Estoy renunciando a todos los ídolos. Estoy renunciando a la adicción en el nombre de Jesús. Estoy renunciando, Señor, a seguir un comportamiento deshonroso a ti. Y con mi boca te voy a alabar, te voy a adorar en el nombre de Jesús. Te voy a cantar porque te elijo a ti, Dios. Eres
el control de mi vida. Y hoy día apuesto por ti. Abre caminos, Señor, para una generación distinta, en el nombre de Jesús. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cambiamos nuestra vida, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Se va toda adicción en el nombre de Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Somos una generación que honra a Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así Gracias, Señor. Dale fuerzas a mis hermanos. Dale fuerza a esta iglesia para cambiar la realidad de este país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Bendiga, hermanos, de cada lado.